esta gente hicieron su propia diligencia para encontrar a Jesús. Y esto nos enseña, hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, que nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados para que Dios haga las cosas por nosotros. Todos queremos ser salvos, todos queremos entrar al cielo. Pero ¿qué tú estás haciendo para que tu alma se salve? ¿Tú estás yendo hacia el Salvador? ¿Sabes lo que hicieron esa gente? Esa gente no esperaron, hermanos y amigos, que la gente se fuera ni que la puerta se vaciara, sino que dice la Biblia que ellos subieron al techo. Imagínense la lucha que cogieron estos 4 hombres para subir a un paralítico al techo de la casa. Cuando llegaron a la cima, al techo, dice que irrumpieron el techo, hicieron una abertura, hicieron un espacio, un hoyo, y con la soga, hermano, metieron al paralítico en el mismo centro, en el mismo lugar donde estaba Jesús enseñando. El Evangelio de Marcos, su capítulo 2. Gloria al Señor. Marcos, capítulo 2. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Evangelio de Marcos, su capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Dios bendiga a cada amigo que nos visita en esta noche. La palabra del Señor va a ser leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual es santa, es bendita, es el alimento que necesita nuestra alma. Gracias, Señor. Bendice nuestra vida de manera especial a través de ella. Bendice cada corazón, cada oído, Señor, que ha escuchado tu palabra. Que podamos salir transformados a través de tu palabra, bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Manifiéstate a través de ella como tú lo sabes hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Bendecido sea Cristo por siempre. Si el Señor le apareciera en visión, en sueño o revelación, y le dijera a usted: pídeme lo que tú quieras para concedértelo. Yo te pregunto, ¿qué tú le pedirías al Señor? Si Dios se te apareciera en revelación, en sueño o visión, y te preguntara: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. ¿Qué tú le pedirías al Señor? Esta pregunta, que tal vez a usted y a mí nos gustaría que el Señor nos hiciera. Hubo un hombre en la palabra, en la Biblia, que tuvo la dicha, el privilegio de que Dios le hiciera esa pregunta. Y este hombre se llama Salomón, el rey Salomón.
La Biblia nos dice en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5 en adelante, que el Señor se le apareció a Salomón en Gabaón en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y dice que Salomón le contesta al Señor: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede hoy día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ahí está la petición de Salomón a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Vieron qué fue lo que Salomón le pidió al Señor? Dios le preguntó o le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y Salomón le pide sabiduría a Dios para gobernar, para pastorear a Israel. Y dice que a Dios le agradó esta petición. ¿Por qué a Dios le agradó esta petición? Porque esta petición, hermano, revela el deseo del corazón de Salomón. ¿Qué era lo que deseaba Salomón? El hacer la voluntad de Dios. Salomón entendía que el hacer la voluntad de Dios era lo más importante en su vida. Pero hacer la voluntad de Dios, ¿en qué sentido? Gobernar a Israel con rectitud, gobernar, pastorear a Israel con sabiduría, agradando al dueño de ese pueblo, que es Jehová Dios de los ejércitos. Y por eso la pregunta que le hice al principio: si Dios le apareciera a usted en sueño o por revelación y le dijera: pídeme lo que tú quieras que yo te dé, ¿qué tú le pedirías al Señor? Tal vez algunos le pedirían al Señor sanidad. Tal vez otros le pedirían una casa, un vehículo, dinero, seguridad. Por eso el tema de nuestro mensaje es: ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Hace un tiempo vi un video en las redes sociales donde a un artista urbano le preguntaron, supuestamente cristiano, le preguntaron que si a él lo pusieran a elegir entre, creo que $1,000,000, algo así, o a Dios, ¿a quién él escogería? Y él dijo: bueno, $1,000,000. Y cuando le preguntaron: ¿pero por qué? Él dijo: bueno, porque yo tengo a Dios. Lo que no tengo es el $1,000,000. Hermano, es una respuesta fatal, errónea. Porque si analizamos a Salomón, Salomón era un siervo de Dios. Y en vez de Salomón pedir poder, riqueza, fama, dinero, mujeres, la vida de sus enemigos, como lo dice el texto, él pidió sabiduría para agradar a Dios. O sea, Salomón optó por Dios. Es una respuesta fatal la de aquel hombre que pidió el $1,000,000, porque, hermanos, siempre necesitamos a Dios. Todos los días necesitamos conocer más de Dios.
Dios es infinito. Nunca nosotros vamos a terminar de conocer a Dios. De manera infinita necesitamos buscar de Dios hasta conocerle a la plenitud que Él quiere que nosotros le conozcamos. Por eso la pregunta, ¿qué tú le pedirías al Señor? ¿O cuáles son tus prioridades? En el pasaje que leímos nos muestra cuál es el deseo primario de Dios para todas las personas. Este pasaje nos revela cuál es la voluntad de Dios para contigo. Y también nos revela, hermanos, o nos enseña qué cosas debemos de desear primariamente que todas las cosas. Este pasaje habla acerca de un hombre que era paralítico. Pero dice que Jesús, cuando comienza su ministerio, inmediatamente comenzó a predicar. Me llama la atención que Cristo no comenzó haciendo milagros, sino que Cristo comenzó a predicar el evangelio. Porque Cristo entendía que los milagros no producían salvación o no producen salvación. Pero la predicación del evangelio sí produce salvación en la vida de los oyentes si creen y obedecen al evangelio. Por eso la prioridad de Cristo era predicar el evangelio. Pero mientras Cristo predicaba el evangelio, a la vez Cristo iba haciendo milagros. Y por eso en una Cristo se aparta de la gente. Luego se encuentra en una casa. Las personas se dan de cuenta que Cristo estaba en esa casa, como lo andaban buscando. Fíjense en el versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. O sea, cuando buscaron a Cristo y lo hallaron en una casa, dice que se metieron en esa casa. Y Cristo aprovecha la oportunidad y Él no hace milagros, sino que Cristo comienza a predicar el evangelio, a hablar acerca de la salvación que Él le trajo a la humanidad. Pero como la gente también seguían a Jesús, lamentablemente, no primariamente para escuchar el evangelio de la salvación, sino para saciar sus necesidades, para sanar a sus enfermos. Y también como Cristo llegó a multiplicar la comida en 2 ocasiones, la gente perseguía o seguía a Jesús por causa de la comida. Entonces, como la gente seguía a Jesús por estos beneficios, dice que hubieron 4 hombres que cargaron a su amigo, a un amigo paralítico, para llevarlo hacia donde estaba Jesús en la casa enseñando. Pero cuando ellos llegaron a la casa, se dieron de cuenta que no podían entrar a la casa para ir donde estaba Jesús por causa de la multitud. La puerta estaba llena de personas, no cabían más personas. Y lo que ellos pensaron, hermano, ellos no dijeron, vamos a esperar que Cristo salga. Me llama la atención la actitud de estos 4 hombres. En un buen decir, o en un decir muy común, esa gente hicieron su propia diligencia para encontrar a Jesús. Y esto nos enseña, hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, que nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados para que Dios haga las cosas por nosotros. Todos queremos ser salvos, todos queremos entrar al cielo. Pero ¿qué tú estás haciendo para que tu alma se salve? ¿Tú estás yendo hacia el Salvador? ¿Sabes lo que hicieron esa gente? Esa gente no esperaron, hermanos y amigos, que la gente se fuera ni que la puerta se vaciara, sino que dice la Biblia que ellos subieron al techo. Imagínense la lucha que cogieron estos 4 hombres para subir a un paralítico al techo de la casa.
Cuando llegaron a la cima, al techo, dice que irrumpieron el techo, hicieron una abertura, hicieron un espacio, un hoyo, y con la soga, hermano, metieron al paralítico en el mismo centro, en el mismo lugar donde estaba Jesús enseñando. Y dice que cuando Jesús vio esto, al ver la fe no del paralítico, sino de estos 4 hombres que creían que, hermanos, si metían a este paralítico donde estaba Jesús, Jesús lo iba a sanar. Confiaron en Jesús. Dice que al ver la fe de ellos, el Señor hizo misericordia con este hombre. Pero fíjense, hermano, algunos puntos que me llaman la atención de este pasaje. El versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, de esos 4 paralíticos, entonces él le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto como que es chocante. ¿Por qué? Porque estos 4 hombres descendieron a este paralítico, hermano, con una misión, con un propósito especial, con un único propósito. ¿Y cuál era? Que el Señor sanara a este paralítico. Este hombre que no podía caminar. Estos hombres querían que Jesús hiciera un milagro a favor de este hombre, levantándole de este lecho, sanándole. Pero Jesús no hace eso. Jesús no le dijo: sánate, levántate de este lecho, sino que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús, hermano, le responde perdonándole los pecados y no sanándole de su parálisis? Porque Jesús entendía, hermano, que el problema que este hombre tenía, el problema real que este hombre tenía, era la necesidad de perdón de pecado y no de ser sano. La prioridad de Cristo en su ministerio fue, hermanos y amigos, sanar las almas. Las almas de la gente, no el cuerpo de la gente. Volver a conectar al hombre con Dios. La misión de Cristo fue salvar al hombre de la horrible condena eterna del infierno. Y para poder librarse del infierno, para poder librarse de la condenación eterna, es obvio, hermanos y amigos, que se necesita la purificación de los pecados. Dios no entra a nadie en su reino con pecado. Dios no salva a nadie con pecado. Es necesario entrar al reino de los cielos sin una sola mancha de pecado. Con pecado no hay salvación. Con pecado no hay vida eterna. Puede ser la mentirita más pequeña de tu vida. Eso te obstaculiza entrar al reino de los cielos. Es necesario que seamos limpiados de nuestro pecado para poder ser salvos. Por eso lo que Cristo hizo fue que le perdonó los pecados de este hombre y no le sanó todavía. Digo todavía porque más adelante lo sana. Pero la respuesta de Cristo fue perdonarle los pecados. ¿Y por qué es importante el perdón de pecado? El Salmos capítulo 32 versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Esa palabra bienaventurado, literalmente, ¿saben lo que significa? Dichoso, oportunados. Dichosos son aquellos que sus transgresiones y sus pecados son perdonados. Dichosos son.
Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, dice que como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Por qué justicia sin obras? Porque no hay obra que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. No hay obra que tú y yo, no hay cosa buena que tú y yo podemos hacer para ganarnos el favor de Dios. Por más que hagamos, nunca vamos a alcanzar los requisitos que Dios exige. Nunca. Por eso dice el salmista, bienaventurado es aquel que Dios atribuye justicia, que Dios atribuye perdón, que Dios declara inocente en su juicio sin las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquel que Dios, hermanos, no culpa de pecado, no toma en cuenta sus pecados, sino que los perdona, los borra. Ese es un dichoso, ese es un bienaventurado. Pero nos preguntamos, ¿cómo es que Dios perdona los pecados? ¿Acaso Dios pasa mis pecados por alto sin ser castigado y me entra la gloria? No, hermano, la Biblia nos enseña que nuestros pecados fueron castigados en la persona de Jesús. Jesús no tenía necesidad de venir a esta tierra. Jesús no tenía necesidad de someterse al hombre, hermano, de sufrir el castigo que sufrió en la cruz. Él no tenía necesidad. Él no necesitaba algo que lo empujaba a sufrir para obtener esa necesidad o para saciar esa necesidad. Él no tenía necesidad. La necesidad la tenemos tú y yo, y Él tuvo que pasar por ahí para salvarnos a ti y a mí, si le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué dice Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, o sea, somos declarados inocentes por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, Dios, hermanos, escuchen esto bien para que entendamos este pasaje. Dios pasó por alto los pecados pasados. Oiga, ¿con qué propósito? ¿Con qué fin? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Aunque cuando Adán y Eva pecaron, de manera inmediata murieron espiritualmente, pero físicamente siguieron viviendo. Espiritualmente murieron porque la muerte espiritual es separación de Dios. El hombre y Dios tenían comunión. El hombre y Dios vivían una vida de armonía, padre e hijo. Pero cuando llegó el pecado hizo una división, una separación entre el hombre y Dios. ¿Y qué sucede? Gloria al Señor. Automáticamente eso significa que el hombre murió espiritualmente. Para que entendamos el concepto de muerte espiritual, vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene un hermano de sangre, pero ese hermano que Dios cubre igual se convirtió en un horrible delincuente. Es tan delincuente que incluso amenaza la propia familia.
cuando le corrigen, cuando le dan consejo. ¿Qué sucede? Posiblemente usted se puede llenar de odio contra esa persona o contra ese hermano y lo aparta totalmente de tu vida. Te olvidas de él. Usamos la expresión, para mí, fulano está muerto. En ese sentido, estábamos muertos espiritualmente hablando, hermanos y amigos. El haber pecado contra Dios, el haber rebelarnos contra Dios, estábamos muertos para Dios, no existíamos para Dios, estábamos lejos de la presencia de Dios. Por eso dice el texto que acabamos de leer, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Botados del cielo, alejados de su gloria, por causa del pecado. Pero vemos que el hombre sigue viviendo. ¿Por qué Adán siguió viviendo físicamente? Aunque posteriormente, después del pecado, todo hombre que nace muere. Es una evidencia que no podemos negar. Y eso es por causa del pecado. Nadie puede decir que no es pecador, porque la evidencia más grande de que somos pecadores es nuestra mortalidad. Morimos. La muerte evidencia que somos pecadores. Muerte espiritual, muerte física y posteriormente muerte eterna en el infierno. Eso lo produce el pecado. Esa es la paga del pecado. El pecado que muchas veces disfrutas con alegría, viviendo una vida a espalda a Dios, sin que Dios tenga control y dominio en tu vida, haciendo lo que tú quieras con la vida que Él te regaló en esta tierra. Eso trae una consecuencia. Y la consecuencia dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando David pecó, que tomó la mujer de Urías, no solamente tomó la mujer de Urías, sino para quedarse con la mujer, mandó a matar a Urías. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no mató a David inmediatamente si la paga del pecado es muerte? Fíjense cómo se manifiesta la misericordia de Dios para con la humanidad. Fíjense. Dice el texto que acabamos de leer, Romanos capítulo 3 a partir del versículo 25. Oiga, porque Dios no mató, no eliminó la raza humana sin que haya seres humanos sobre la faz de la tierra. Recuerden que hubo una eliminación, pero Dios permitió la vida de 8 personas para que la raza humana siga con vida, se siga multiplicando. Pero oiga, ¿por qué Dios no nos mató a todito? A todito. Porque Él tenía un plan. Y miren cuál es el plan. La segunda parte del versículo 25. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él pasó por alto, teniendo paciencia, los pecados pasados. Versículo 26, con la mira o con el propósito, con el plan. Oiga, con qué Dios pasó por alto los pecados pasados y no nos mató a todito, porque Él tenía un plan de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué significa eso? El plan de Dios era justificarnos, perdonarnos, no pasando por alto nuestros pecados de manera eterna, sino Él tenía un plan de castigar tanto el pecado de Adán, el pecado de David, el pecado de todos estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, el pecado tuyo y el pecado mío. Dios tenía un plan de castigar esos pecados hasta la muerte, pero en un sentido no era tú que iba a morir. O sea, no era sobre ti que Él iba a castigar esos pecados, sino sobre la persona de su Hijo. Por causa de nuestra rebelión, por causa
de nuestra desobediencia, agarró a su hijo, lo latió hasta la muerte, para que tú y yo seamos perdonados, para que tú y yo tengamos perdón de pecado. Y por eso Cristo, por causa de su muerte, Cristo tiene potestad para perdonar los pecados. Y por eso Cristo pudo perdonarle los pecados a este paralítico. Y Cristo también sabía que ese era el problema que tenía este hombre. Sus 4 amigos lo llevaron a Jesús pensando que él tenía el problema más grande, que era su parálisis. Pero cuando llegaron donde Jesús, Jesús les hizo entender al paralítico, a sus 4 amigos, a la multitud, al mundo, a todos nosotros que estamos aquí, que el problema grave del hombre no es su enfermedad física, no son sus necesidades físicas, es el pecado. El problema del hombre es el pecado. Porque usted, siendo paralítico, si eres un siervo de Dios, tu alma se salva siendo paralítico. Si eres ciego y recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú te salvas. Pero si tú tienes pecado, tú puedes tener el mejor cuerpo de este mundo. Puedes tener los ojos más preciosos, puedes tener el mejor color, tú puedes tener el mejor físico. Si tienes pecado, con todo y tu belleza y para el infierno que va. Por eso nuestro problema es el pecado. El problema del hombre es el pecado, y ese fue el problema que Dios vino a resolver, a quitar nuestros pecados, a cubrir nuestros pecados, a borrar nuestros pecados, para que podamos vivir eternamente y para siempre. Jesús usó el milagro, oigan esto, después Jesús lo sanó. Pero Jesús usó el milagro para validar, para demostrar que había perdonado a este hombre. Los fariseos que estaban ahí dijeron, pero solo Dios puede perdonar pecado. Nadie puede hacer esto, solo Dios puede perdonar pecado. ¿Y cómo este ahora viene a perdonar pecados? Si es una obra que solamente Dios la puede hacer. Y Jesús le demostró a ellos, haciendo el milagro, algo extraordinario, algo que no se había visto en Israel. Recuerden, hermano, habían 400 años de silencio donde donde no había profeta, por tanto no había milagros en Israel. Esta generación, escuchen bien, esta generación que estaba escuchando a Jesús no habían visto cosas semejantes. Esta generación no había visto milagro. Y cuando vieron el milagro que Cristo le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? Es una pregunta que tiene una respuesta media difícil, pero tiene su respuesta. Yo quisiera que presten atención. Fíjense, Jesús está diciendo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Le voy a ser sincero, hermano. Para cualquiera es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Porque escuchen esto bien, ¿cómo podemos evidenciar o ver la evidencia de que sus pecados le fueron perdonados? ¿Cómo podemos ver que sus pecados fueron perdonados? Si alguien te dice, bueno, tus pecados te son perdonados,
¿Cómo se ve la evidencia de que tu pecado físicamente? ¿Cómo se ve la prueba de que tus pecados te son perdonados? No se ven. No hay prueba. Solamente es una declaración donde en el cielo ya tú no eres culpable. Delante de Dios tú no eres culpable si tus pecados te son perdonados. Así que para un falso es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Pero para mí es más difícil decirle a un paralítico, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Por qué es más difícil? Porque tiene que haber evidencia. Ese paralítico tiene que caminar. Entonces Cristo le dijo que es más difícil: decir tus pecados te son perdonados, o decir toma tu lecho, levántate y anda. Hermanos, para los judíos era más difícil decir levántate paralítico y comienza a andar. Y Cristo le demostró con lo que es más difícil para ellos, para que sea una evidencia, una prueba de que sí tiene poder también para perdonar pecado. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Y aunque aparentemente decir toma tu lecho y anda es más difícil, para Jesús eso no fue lo más difícil. Perdonarle los pecados a este hombre era más difícil. Era más costoso para Jesús. ¿Por qué? Porque para decirle levántate y anda, solamente Cristo con su poder declara una palabra, y la palabra tiene que obedecer al maestro. Lo que él decreta, lo que él dice, se tiene que cumplir. Para él era más fácil. Pero para poder perdonarle los pecados a este paralítico, él tenía que dar su vida. Bendito sea el Señor. Para levantar, para sanar a ese paralítico, bastaba una simple declaración: levántate y anda, paralítico. Pero para salvar y perdonar los pecados de este paralítico, una declaración no bastaba. Él tenía que llevar esa declaración a la práctica, al cumplimiento. ¿Cómo? Muriendo en la cruz en el lugar de este paralítico. Así que para Jesús esto era más difícil. Y lo que nosotros podemos ver con este pasaje es que Jesús prioriza la salvación del alma antes que la sanidad del cuerpo. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús prefiere salvarte y no sanarte. Jesús prefiere librarte del infierno, aunque te mueras postrado en una cama con un cáncer terminal. Jesús prefiere salvar tu alma que librarte de pasar hambre. Jesús prefiere salvarte que muchas cosas que a veces deseamos. Con este pasaje Jesús nos está enseñando cuál debe de ser nuestra prioridad. Y yo te pregunto, amigo que está aquí en esta noche, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que tú andas buscando en esta vida? ¿Salvar tu alma o tener una casa, tener un coche, tener familia, guardar dinero en el banco, tener una vida plena, una vida económica bien ordenada? ¿Qué es lo que tú andas buscando en esta vida? ¿Cuál es tu prioridad en este mundo? ¿Qué es lo que tú andas buscando? Cuando tú vienes a la iglesia, ¿para qué tú vienes? Cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, ¿para qué tú vienes? Por eso, escúchenme bien los que no son creyentes, por eso a veces pensamos que una oración, una simple oración,
puede asegurarnos la salvación? Una oración no te asegura la salvación. ¿Sabe lo que asegura tu salvación? Que Dios perdone tus pecados. Ora por mí porque necesito que Dios me proteja, porque mañana voy a salir para tal lugar. Ora por mí porque tengo un dolor de este lado. Ora por mí porque tengo un hijo preso. Ora por mí porque mi papá está enfermo. Ora por mí y ora por mí. Y todas esas oraciones son por protección terrenal, por cosas materiales, cosas de este mundo que perecerán. ¿Cuándo tú vas a tomar la decisión para que el Señor perdone todos tus pecados? La palabra de Dios nos enseña, que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Sabe lo que significa eso? El transporte que te lleva a la muerte es el pecado. El pecado es como un vehículo en el cual tú estás montado, tú que no tienes a Cristo. Y ese vehículo va rumbo al infierno contigo. Va rumbo a la muerte eterna contigo. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. El anzuelo, eso es lo que significa. El anzuelo que usa la muerte para pescar a la humanidad, para pescar a los hombres, para atraer a los hombres hacia ella, es el pecado. La carnada es el pecado. El diablo engaña a la gente con el pecado, haciéndole ver que el pecado es bueno, que el pecado es disfrutable, el pecado es deleitoso, el pecado es bueno para la carne, se siente bien para la carne, el pecado es cómodo para la carne, el pecado te hace deleitarte. El pecado te da una felicidad momentánea. El pecado te hace sentir contento momentáneamente. Pero lo que tú no sabes, que es una carnada que el diablo pone en su anzuelo para pescarte. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando los pescadores van a pescar, ¿qué ponen en su anzuelo? Algo que da miedo. Un monstruo. Un pedazo de hierro. Un pedazo de roca que ponen en el anzuelo. No, ponen carnada, ponen comida. El diablo está poniendo comida. Comida en su anzuelo para las almas. Esta palabra va para todo público. Tengamos cuidado con el pecado. El pecado no da vida, el pecado mata. El pecado mata. Por causa del pecado es que nosotros vamos a experimentar la muerte. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viva para siempre, para que nunca muera. Pero Dios le dijo al hombre: de tal árbol no coma, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre comió. El pecado ahora en el presente, ahora en esta vida, parece lo mejor que hay. El pecado es atractivo. El pecado, óigame, se ve bien. Pero es una trampa que usa el diablo para pescarnos. Por eso la Biblia nos enseña: bienaventurado es aquel que Dios no toma en cuenta sus pecados, porque en Jesús fueron castigados. Para Jesús es más importante salvar tu alma que resolver tus problemas financieros. Los problemas financieros y económicos están en segundo plano, según las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús? En el capítulo 5 de Mateo: buscad el reino de Dios.
Buscad el reino de Dios y su justicia. Y después las demás cosas vendrán por añadiduras. Ahora, Cristo está presentando que hay dos grupos de cosas que el hombre puede adquirir, que el hombre puede recibir. ¿Cuáles son esas cosas? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, al nombre de Cristo. El reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas. Y de estos dos, ¿cuál fue que el Señor dijo que debemos de buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Entonces, si el reino de Dios y su justicia tiene que ver con el gobierno de Dios, tiene que ver con tu salvación, las demás cosas significan cualquier cosa que no sea el reino, lo que tiene que ver con el reino de Dios. No sé si me entendieron. Si el reino de Dios tiene que ver con salvación, tiene que ver con vida eterna, tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas, si tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, las demás cosas son todas las cosas que no sean lo que tiene que ver con el reino de Dios. Podemos mencionar alguna. Si nos ponemos a mencionar todas las añadiduras o las demás cosas, la noche no bastaría, porque el mundo está lleno de cosas y de necesidades. Pero vamos a mencionar algunas, las más básicas. Podemos meter ahí, en ese grupo, la familia. La familia es una añadidura. La familia es una añadidura. Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que tenemos que buscar su reino, su justicia, su salvación, su santidad antes que la familia. Antes que tener o antes que amar una familia. El alimento, cosas básicas, el alimento que consumimos a diario, son cosas, son añadiduras. Dios está diciendo, te está diciendo a ti, amigo, y me está diciendo a mí como cristiano, y a todos los cristianos que estamos aquí, que debemos de buscar su reino, su voluntad primero, antes que el alimento que consumimos, antes que el agua que nos bebemos, que sin agua no podemos vivir. El Señor está diciendo que el reino, su reino es más importante que la ropa que podemos necesitar. Su reino y su salvación es más importante para nosotros que cualquier cosa terrenal, cualquier cosa que usted pueda poner en la fila. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosas te impide buscar ese reino? Porque oigan esto bien, nada del reino te va a impedir buscar el reino. Todo lo que te impide buscar al reino de Dios son lo opuesto al reino. ¿Y qué es lo opuesto al reino? Lo terrenal. Por un trago de alcohol no se convierte en ni matado. Por no dejar de beber alcohol. Por no dejar de ser mujeriego. Por no dejar de fumar. Por no dejar de escuchar dembow, bachata, merengue, salsa. Por no dejar de ir a la discoteca. Por no dejar de fornicar. Por no dejar de brujear. Todo lo que te impide buscar al reino y su justicia, primariamente, como dijo Cristo, son cosas terrenales que son opuestas al reino. Y lo que me llama la atención es que esas cosas terrenales son perecederas. Dejarán de existir. A lo que la Biblia le llama, son vanidades. Son como el hielo, que ahora tú lo pones aquí, un pedacito de hielo, luego se agua y luego incluso esa agua se seca, deja de existir. Así son las cosas de este mundo, que nos envuelven y nos impiden buscar el reino de Dios primariamente. Y Cristo lo demostró,
que la salvación del alma es más importante que cualquier cosa. Cristo no lo sanó inmediatamente al paralítico. Cristo le perdonó su pecado. Iglesia, si hay algo que necesitamos es el perdón de pecado. Yo no sé si tú estás dando gritos por cosas materiales. Yo no sé si tú estás dando gritos por necesidades físicas, económicas, terrenales. Hermano, da grito para que Dios perdone tus pecados. Lo que necesitamos es el perdón de pecado, la salvación del alma. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que el Señor perdone nuestros pecados. Que el Señor no toma en cuenta nuestros pecados, sino que nos lo perdone. Fíjense, Jesús, como le decía al principio, comenzó su ministerio no haciendo milagros. Cristo comenzó su ministerio predicando el evangelio. Capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Cristo no comenzó a hacer una campaña de milagros. Cristo comenzó a caminar y a predicar el evangelio. Los milagros no salvan, pero el evangelio sí salva. En una ocasión Cristo sanó a 10 leprosos y solamente uno de los 10 se devolvió a darle la gracia a Jesús, a agradecer a Jesús. Los 9 se fueron sanos, pero se fueron impíos, se fueron perdidos y se fueron condenados. ¿Qué tú quieres que Dios haga por ti? Por eso fue que la introducción de nuestro mensaje fue el pasaje del primer libro de Reyes, acerca de la oportunidad que tuvo Salomón, cuando Dios le preguntó: ¿qué tú quieres que yo te dé? Dime, ¿qué tú quieres que yo te dé? Si Dios te dijera ahora mismo: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué tú le dirías al Señor? ¿Tú le pedirías fortaleza para perseverar en este evangelio? Que estamos en un mundo perdido. ¿Le pedirías que te aumente la fe como pidieron sus discípulos? ¿Le pediría que te dé sabiduría para hacer su voluntad como pidió Salomón? ¿O le pediría: bueno, Dios, estoy pagando casa? ¿Saben qué? Cuando Salomón pidió sabiduría para agradar a Dios, dice que Dios se agradó de lo que pidió y Dios le dio lo que no pidió. Mateo 5, las añadiduras. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a proveer. Pero esa no es la misión principal de Dios en tu vida. La misión de Dios en mi vida no es saciar mis necesidades económicas, físicas, emocionales. Es sanar mi alma, salvar mi alma. Cuando tú y yo anhelamos hacer la voluntad de Dios, Él, como Padre bondadoso, amoroso, ¿sabe lo que Él va a hacer? En su tiempo suplirá todas nuestras necesidades. Si no tienes una esposa, te la va a dar. Si no tienes un esposo, te lo va a dar. Si no tienes una casa, si es su voluntad, te la va a dar. Si no tienes un empleo, si es su voluntad, te lo va a dar. Suplirá tus necesidades. Se enfocará en tus necesidades cuando se haya enfocado primero en tu alma. Es tu alma que vale. Es mi alma que vale. Iglesia, amigo, hermanos, lo que necesitamos es ser librados del infierno.
Esa es la necesidad del hombre. No necesitamos otras cosas. Es la salvación que necesitamos, es la salvación que queremos. Por eso, aquellos que andan en busca de acumular riqueza, y no solamente que acumulan riqueza, sino el deseo de su corazón es tener riqueza. Porque el problema no está en la riqueza, el problema está en el deseo, lo que tú deseas en tu corazón. Dios no quiere que tu pasión y tus deseos sean por las cosas materiales, sino por su reino. Aunque tú no tengas riquezas acumuladas, pero si tu deseo y tu pasión es alcanzar riqueza y todos tus esfuerzos, todos tus trabajos es para las cosas materiales, ya tú estás en problema con Dios. Tenemos que hacer como hicieron estos 4 hombres. Tú estás esperando que el Señor venga a ti. Él te dice: ven a mí. Ven a mí, trabajados y cargados, que yo te haré descansar. Deja de inclinar tu corazón sobre las cosas de este mundo, incluso sobre tu salud. Olvídate de tu salud. Olvídate de tu comodidad física. Esa no debe de ser tu prioridad. Es la salvación de tu alma. Cristo en una ocasión presentó la vida de un hombre que había acumulado mucha riqueza. Pero dice las escrituras que su almacén le quedó pequeño y no hallaba dónde meter la cosecha que él había cultivado. Y dijo: ¿qué yo voy a hacer? Porque no tengo dónde más meter mi riqueza. Y oiga por qué este hombre estaba turbado. ¿Y qué yo voy a hacer con tanta riqueza? Porque yo no hallo dónde meterla. Oiga la preocupación de este hombre. Y después, como que se le prendió un bombillito. Dijo: ya yo sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mi granero y lo voy a hacer más grande. Y voy a meter allí toda mi riqueza. Y le voy a hablar a mi alma. Y le diré a mi alma: alma, regocíjate, conténtate, porque tú tienes muchos bienes por muchos años. Disfruta, alma mía. Acabando él de hablar, la voz de Dios le habló en los oídos y le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que tú has almacenado, ¿de quién serán? ¿De quién será lo que tú has almacenado? No pongamos nuestra confianza en las cosas de este mundo. Ellas pasan. Nos afanamos por las cosas de este mundo. Nos levantamos de madrugada, nos acostamos de noche, tiramos hora extra. Hacemos más de lo que podemos por dinero. Pero ¿cuándo vamos a hacer por el alma? ¿Cuándo vamos a atender al alma? ¿Cuándo vamos a decirle a Dios: Señor, perdona los pecados que oscurecen mi alma, porque yo me quiero salvar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a detener? Y vamos a decir: el alma es lo importante. ¿Saben por qué? Porque el alma es eterna. El alma es eterna. Las comodidades, las cosas de este mundo son pasajeras. Puedes disfrutarla por 40 años, 50 años, 60 años, 100 años. Hay gente que han tenido la dicha de vivir 100 años, pero por más años que vivas, algún día vas a morir. Y lo que sembraste aquí, eso vas a cosechar. Si tu vida desde el principio, desde la cuna hasta la tumba fue pecar, recuerda Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte. Pero si en tu vida te detuviste y le dijiste: Señor, entra en mi corazón, Señor, ya yo voy a vivir esta vida para tu gloria, para hacer tu voluntad, por favor perdona mis pecados, óigame, vivirás por la eternidad en la presencia de Dios. Pero para eso tú tienes que entender cuál es el problema. Tienes que priorizar tus necesidades.
Tienes que entender cuál es el problema que tú tienes. ¿Cuál es el problema que tenemos? El pecado, que es el transporte que nos está llevando al infierno. Y lamentablemente, eso es tan real que Cristo tuvo que venir a morir. Es tan real que nadie se salvará sin Jesús, que Él tuvo que venir a morir en un madero para pagar nuestra salvación. Porque Él sabía y sabe que es la única manera que podemos ser salvos. Él muriendo por nosotros en nuestro lugar. Porque Él no puede pasar por alto su justicia y su santidad. Entonces, si tú vives una vida día tras día rechazando a Jesús, hasta el día de tu muerte que tú no sabes cuál es, ¿qué tú le vas a decir a Dios? Sepa que no tendrás oportunidad de salvación. La oportunidad es ahora. Aprovéchala. No espere que Él te toque. Esa mentira, es tiempo de que los amigos se la saquen de la mente. De que voy a esperar que Dios me toque. No. ¿Sabe cuál es la herramienta, la manera que Dios usa para tocar a los pecadores? ¿Saben cuál es? La única. No hay otra. Óigame, la única. ¿Sabe cuál es? La predicación del evangelio. Cuando tú escuchas el evangelio, tú conoces y descubres cuál es la voluntad de Dios. Cuál es tu destino con Cristo, cuál es tu destino sin Cristo. Y de ahí en adelante, tú eliges hacia dónde tú quieres ir. ¿Al infierno o a la gloria? Si quieres ir a la gloria, deja de vivir a tu manera. Deja de hacer lo que tú quieras. Deja de vivir para tus deseos carnales. Deja de vivir para el que dirán. Deja de vivir para el mundo y su sistema. Y vive para Dios si tú quieres vivir. Pero si quieres seguir en muerte, no te arrepientas. Si tú te quieres ir para el infierno, no te arrepientas. Cristiano que está aquí, mira tus pecados y ve a la cruz día tras día, buscando perdón, buscando reconciliación, buscando la gracia de Dios. No confíes en tu justicia. No confíes que predicas bien. No confíes que tú cantas bien. No confíes que tú vienes todos los días a la iglesia. No confíes que tú oras. No confíes que tú lees la Biblia. No confíes en ti mismo. Humíllate todos los días delante de Dios, suplicando su gracia, su perdón y fortaleza para perseverar aquí. Que el Señor nos ayude a ser cristianos genuinos. Dios le bendiga.